2 minutos. Qué buena plática, Roberto, ¿eh? Gracias, Manuel, por darme la oportunidad de estar aquí. Y a ti la disposición de venir especialmente para platicar con nosotros y que el auditorio te escuche, porque además son temas que se quedaron y luego te fuiste y se quedaron ahí los temas. Y creo que son cosas que por lo menos a mí me parece interesante conocer tu versión, tu enfoque, tu análisis, ¿no? Y yo agradezco esa disposición. Con gusto. Ahora, le ganaste varias veces a AMLO. Digamos que fue así como que tu contrincante principal, sobre todo en momentos de definición relevantes en tu vida política. Al final, él logra concretar su proyecto, ser presidente. Tú en una carrera que se veía con todo el apoyo, con todo a favor, y él con todo en contra. Qué fuerte, ¿no? Sí. Él con todo en contra y tú con todo a favor. Así se veía. Y luego, pues mira, luego que lo que estaba a mi favor, pues lo descompusieron algunos para que no se diera tan a mi favor. Y acabé fueron los muertos, no ganando la elección presidencial. Pero este es un momento. Que eso fue una tragedia también, que dos tabasqueños se dieran, o compitieran en la misma ocasión. Así es la política, ¿no? Tanto tiempo que Tabasco ha esperado tener un presidente de la República que haga algo por Tabasco y que haga algo por el sur-sureste y que tenga una visión regional, que no se nos pierda, porque el sur-sureste siempre ha estado marginado de todo el desarrollo nacional. Es la zona más pobre, de mayor desigualdad, en donde tenemos los indicadores de pobreza extrema tan marcados. Ese 10% de pobreza extrema que dijo Coneval que tiene el país, pues básicamente están en nuestra zona. Sur-sureste. Sí, es sur-sureste. Oye, ¿el pleito con Andrés Manuel es personal? No, nunca. ¿Siempre fue político? Siempre ha sido. ¿Y lo han entendido así los dos? Yo, de mi parte, sin duda, y yo creo que él como un político profesional también. ¿Qué opinión tienes de él? Me interesa mucho saber qué piensa Roberto Madrazo, que lo combatió, le ganó, vaya. Mira. ¿Qué no hiciste contra él políticamente? Sí. La lucha ha sido siempre por visiones, por ideas, por principios, por propuestas. Y esto es lo que permite que los políticos puedan construir hacia adelante. ¿A qué voy, Emanuel? Lo que estamos viviendo en el país es una situación muy delicada, muy grave en la parte económica, en la parte social, en la parte de seguridad pública, en la parte de inversiones, en su desarrollo. No está la situación del país como para un experimento. Y venimos de dos frustraciones enormes en el país. La del año 2000 y la del año 2012. Con el año 2000 Vicente Fox y 2012 con Enrique Peña Nieto. Esas dos oportunidades. Priista, por cierto. Sí. Integrante de tu partido. Así es. El primer priista del país. Así es. Y con el grupo con el que yo tuve diferencias enormes. Los Tolucos. Montiel. Sí. Que por cierto, todo empieza cuando tú no vas a la toma de la candidatura de Enrique Peña, ¿no? Tú te oponías a que él fuera el candidato a gobernador, se impone Montiel y ahí empieza la fiesta. Aprovecho el paréntesis, no para rehusar la pregunta de AMLO, sino para volver con más fuerza. Pero aprovecho tu paréntesis porque ese es un dato importante. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué Madrazo no está en la política en el sexenio de Peña Nieto? Y yo no podía estar por 3 razones fundamentales para mí. A ver, ¿cuáles son? La primera es porque yo no simpaticé con el proyecto, ni cuando él era candidato al gobierno del Estado, porque representaba la continuidad de Arturo Montiel. ¿Y eso significa corrupción? Absolutamente. Montiel y Peña son corruptos, en tu opinión. Yo no lo negaría jamás, lo estamos viendo a la vista de todos. Y yo no me iba a prestar a que esto siguiera. Y se lo dije personalmente a Montiel cuando él lo estaba propiciando. El candidato natural era Alfonso Navarrete, hoy secretario de Gobernación. Alfonso Navarrete tenía todo para ganar. Era bien visto en el Partido Verde, bien visto en Nueva Alianza,
bien visto en la población mexiquense por la posibilidad de una elección abierta, y era el candidato que el PRI en su mayoría en el Estado de México quería impulsar. Pero Arturo se estaba esforzando por imponer la candidatura de Enrique Peña Nieto. Y lo Nieto. logró. Lo hace. Tenía los instrumentos, lo hace. Contra la voluntad de muchos sectores del priismo local. Y del dirigente nacional, es decir, tú. Así es. Y no acudo a la toma de protesta del candidato Enrique Peña Nieto. Y eso inicia un rompimiento con el que yo sabía que iba a tener que cargar y lidiar durante un buen rato. Cuando él gana, sin embargo, mira, hubo cosas exitosas en el gobierno del Estado de México cuando él fue gobernador. Él cambia, él se transforma. A medida que avanza el poder, yo me he cuestionado mucho dónde quedó aquel Peña que escuchaba, oía, hablaba, hacía giras, se entrevistaba, visitaba las comunidades, lo encierran en una burbuja y él se deja secuestrar en esa burbuja. Y es el riesgo de marearse cuando tienes tanto poder. Claro, y bueno, el poder se lo delega a dos grupos que en el gabinete se confrontan y siguen confrontados hoy Osorio en día. Chong y Videgaray. Ahí siguen confrontados. Sabemos la historia y tenemos clara la Miguel película. y Luis siguen en el pleito. Hoy siguen en el pleito por los despojos que quedan del PRI. Que ya hablaremos de tu partido. Se quedan allí. Pero vuelvo a AMLO. A ver, ¿qué piensas de Andrés Manuel? ¿Qué piensa Roberto Madrazo de López Obrador? Vuelvo al tema 2000 y 2012 porque me interesa mucho que el auditorio pudiera tener ese marco de referencia. El no haber dado resultado la alternancia democrática del 2000 con Vicente Fox y nuevamente la alternancia democrática, la segunda alternancia democrática al salir el PAN del gobierno y volver el PRI con Enrique Peña Nieto, esas dos alternancias democráticas generaron la frustración porque fallaron y generaron el hartazgo, independientemente de que se habla de la corrupción de los hijos de Marta Sagún, se habla de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, todo esto fue agregándose. Pero el hecho mismo que yo percibo que en el fondo es lo que impera, es que la vida institucional que el mexicano fue y votó en una forma civilizada y dentro de la legalidad democrática, votan en el 2000 y votan en el 2012 por un cambio, por una transformación. Y no por se algo da diferente. al contrario, es un fiasco y las condiciones de país hablan por sí mismas. Las dos son terribles. Tanto Fox como Peña terminan en condiciones muy lamentables sus administraciones. Viene la elección del 2018, en donde nuevamente la gente, y estamos en la fragilidad de la vida institucional del país. Y por eso a mí me interesa subrayarlo, porque lo que quiero decir a continuación en relación con Andrés tiene que ver con esa fragilidad de la vida institucional. La gente volvió a confiar en la vida institucional porque estás hablando del espectro democrático en donde ya había gobernado Acción Nacional, la derecha, donde ya había nuevamente gobernado el PRI, un centro indefinido a veces, pero cargado a lo social, y nuevamente tenía ante sí la necesidad de ir a votar por última vez, desde mi punto de vista, en la vida institucional, y decide votar por la izquierda. Y desde febrero del año de la elección, desde febrero se ve que va a perder el PRI. Era imposible que el PRI ganara la elección, y estamos hablando meses antes de julio. En febrero era muy claro que el PRI no ganaba la elección y que el voto venía para la izquierda y no se sabía cuánto. Era evidente que iba a ganar Andrés Manuel, pero no en la forma tan contundente que ganó, porque hubo factores que se suman después de la conciencia en febrero de que esto ya estaba definido. Que era irreversible. Irreversible, para Andrés era irreversible. ¿Te parece que vayamos a la pausa y regresemos ahora sí? Pues no mucho, pero que otra vamos a evaluación. Con gusto, mamá. ¿Qué piensas de Andrés Manuel? Claro. ¿Trataste alguna vez a Andrés Manuel en corto? ¿Han platicado? Ahora que ganó, ¿te comunicaste con él? ¿Lo felicitaste? Volvemos. En México, los derechos laborales son para todas y todos. Todas las personas tenemos derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia, hostigamiento y acoso sexual.